Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco al comité organizador por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Voy a hablar un poco sobre las concentraciones de vitamina D y factores de riesgo cardiovascular en población mexicana. Un poco de antecedentes. Bueno, la vitamina D, en primer lugar, pues no es una vitamina, ¿no? Como nos han dicho, es una hormona y tenemos la capacidad de sintetizarla en nuestra piel, de modo que no necesitamos ingerirla. En ese sentido, no es una vitamina, es una prehormona que sintetizamos cuando nos exponemos a la luz solar. Particularmente, los rayos ultravioleta penetran en la piel y provocan la síntesis de previtamina D a partir del 7-dehidrocolesterol, que está ahí normalmente presente, ¿no? Estos rayos ultravioleta que nos ayudan a producir la vitamina D son los mismos que nos producen la quemadura de sol, ¿sí? Y son los mismos que son un factor de riesgo para el cáncer de la piel. Por eso es porque hay tanta controversia sobre el asolearse para producir vitamina D, ¿no? Yo hace tiempo abogaba mucho por exponerse al sol de manera moderada, y todavía lo hago, sobre todo en los jóvenes y en los niños, pero cada vez es más difícil y entonces estoy yendo más hacia el lado de la fortificación o de la suplementación. ¿Por qué? Porque un 95% de la vitamina D circulante se produce por la exposición natural a la luz solar y solamente un 5% viene de fuentes dietéticas. Y como no nos exponemos al sol, ¿no? Porque andamos así, porque vivimos así, porque trabajamos en ambientes cerrados y no nos exponemos al sol y las fuentes dietarias son muy escasas, estamos deficientes de vitamina D. Yo calculo que en un auditorio como este aproximadamente hay un 30% de personas deficientes con vitamina D. ¿Por qué? Porque si usted no se asolea con regularidad y no toma un suplemento de vitamina D específico, pues ¿de dónde va a salir la vitamina D? O sea, ni modo que abramos el microondas y nos vitaminamos, no, eso no pasa. O sea, o te expones al sol o tomas un suplemento, porque en la dieta la vitamina D es muy baja la concentración que existe. ¿Saben cuál es el porcentaje de deficiencia dietaria de vitamina D? La recomendación dietaria es de 400 unidades internacionales, que son 10 microgramos, en casi todos los grupos de edad, lo cual es un poco absurdo, porque uno no puede esperar que un niño tenga la misma recomendación que un adulto, pero esa es la recomendación del Instituto de Medicina. Bueno, el 99% de la población mexicana no llega a la recomendación, porque no hay modo. Nosotros hemos hecho las cuentas así sencillas de lo que tendrías que comer para cubrir las 400 unidades diarias de vitamina D. Bueno, son 12 huevos, ¿no? Son como 6 cucharadas de margarina, 1 litro de leche al día para cubrir la recomendación, porque la vitamina D es escasa en los alimentos, ¿sí? O sea, sí está en algunos, pero es escasa, a diferencia de lo que pasó, como vimos en la presentación anterior, con la vitamina E y otras vitaminas, que es muy fácil tenerla en la dieta. La vitamina D no está en la dieta. Entonces, como está tan escasa, pues vamos a estar deficientes. Bueno, después de que se sintetiza en la piel, pasa por el hígado, donde sufre la primera hidroxilación en el carbono 25, por eso se forma la 25-hidroxivitamina D. Esta 25-hidroxivitamina D es el marcador que sirve para el estado de vitamina D en los individuos y en las poblaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Después de esto pasa al riñón, en donde sufre una segunda hidroxilación, el carbono 1, el carbono alfa, donde se da la 1,25 dihidroxivitamina D o el calcitriol. Esta es la hormona activa. Esta es la hormona que realmente tiene acciones biológicas en nuestro cuerpo. Y esta no nos sirve para medir el estado de vitamina D en los individuos, en los pacientes, porque tiene una vida media de más o menos 20 horas. Es una hormona, entonces se produce constantemente, se degrada, está contrarregulada por otras hormonas y finalmente no nos va a servir. Entonces, ustedes quieren saber el estado de vitamina D de algún paciente, lo que tienen que medir es 25-hidroxi, ¿sí? Ahora, hablando, digamos, de las funciones, bueno, se han encontrado funciones de la vitamina D en la glándula prostática, en la glándula mamaria, en el colon, en los pulmones, en las células inmunes. Es muy importante. La vitamina D es un regulador importantísimo del sistema y de la respuesta inmune. También naturalmente tiene que ver con la salud de los huesos, con el músculo, el calcio. Se ha visto que funciona para la regulación de la presión arterial, es esencial para la producción de insulina y para la sensibilidad a la insulina, y todo esto lo hace un factor
que puede tener una función en la prevención de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Ya mencioné sus funciones en la regulación del sistema inmune, incluso enfermedades infecciosas. Se ha visto, por ejemplo, que los últimos metaanálisis de suplementación con vitamina D previenen un 20% de las infecciones respiratorias agudas. Y esto incluyó desde otitis hasta faringitis, hasta gripa fuerte, neumonías e influenza. Entonces, yo creo que debemos tener un estado óptimo de vitamina D para defendernos de las infecciones. Tuberculosis también es otra. Bueno, finalmente también regula el crecimiento y el crecimiento celular, por eso también puede tener una función en la prevención de algunos tipos de cáncer. ¿Cómo ejerce sus acciones la vitamina D? Bueno, la 1,25 de hidroxi que dijimos, el calcitiol, actúa a nivel intracelular uniéndose a un receptor que es el BDR, el cual forma un dímero con el receptor de retinoides, que es el RXR que ya mencionaron en otra plática. De modo, este es el receptor de vitamina A o de retinoides. Y este se forma un complejo que se une a elementos responsivos en el DNA de la célula para regular o reprimir la síntesis de proteínas, ¿no? Eso es lo que hace. Tiene efectos calciotrópicos, efectos antiproliferativos e efectos inmunomoduladores. Particularmente disminuye la proliferación de células T y modifica el perfil de la respuesta inmune de TH1 hacia TH2, entre otras funciones. También se ha descubierto que la vitamina D nos ayuda a producir unos antibióticos naturales que se llaman defensinas humanas. Estos son muy importantes. Hay varios que se han estudiado, uno se llama catelicidina humana, y este se produce en las células inmunes y en el hígado. Entonces, cuando existe un estado adecuado de vitamina D, tu cuerpo produce defensas. Y estas catelicidinas o defensinas son efectivas contra virus, hongos, bacterias y contra micobacterias. La función principal y más conocida tradicional de la vitamina D es la regulación del calcio, ¿no? Del calcio a nivel sérico. La vitamina D, en resumen, si ustedes piensan en la vitamina D como procalcémica, van a estar en lo correcto. ¿Qué hace la vitamina D? Mantener los niveles de calcio en suero. ¿Por qué? Porque esos niveles de calcio en suero tienen que mantenerse entre 9 y 10 miligramos por decilitro. Esto es la edad de los pacientes, digamos, y estos son los niveles normales observados en un estudio observacional muy grande. Entre 9 y 10. Si baja de 9, da hipocalcemia, trastorno del conocimiento, convulsiones y paro cardíaco. Y si sube de 10, da trastorno del conocimiento, convulsiones, paro cardíaco y muerte. Entonces, por eso es porque los niveles tienen que estar en este rango tan estrecho. Y para esto, la vitamina D hace dos cosas principales. Una, aumenta la absorción de calcio de la dieta. En ausencia de vitamina D se absorbe poquísimo, pero la vitamina D la aumenta hasta más de un 30%. Y la otra es, si no hay suficiente calcio en la dieta, la vitamina D junto con la hormona paratiroidea empiezan a sacar calcio de los huesos para mantener los niveles en suero. Por eso es porque cuando las personas tienen niveles bajos de vitamina D, empiezan a movilizar calcio del hueso y les da raquitismo a los niños y osteoporosis y osteopenia a los adultos, ¿no? Porque el calcio tiene que salir de algún lado. Si no lo tenemos, no lo estamos obteniendo de la dieta, entonces lo sacamos de nuestro propio cuerpo, porque si no nos morimos. Entonces, esa es la razón de la función principal de la vitamina D. Esta es la estructura química de la 25-hidroxivitamina D, que como mencioné es el metabolito para medir el estado de vitamina D y que tiene una vida media aproximada de 21 días, ¿no? Es decir, más o menos un mes. Eso es un poco menos, 3 semanas, es lo que dura este metabolito en sangre. ¿Cómo se conoce el estado de vitamina D? Bueno, hay puntos de corte definidos. Hay dos tendencias principales. Una es la del Instituto de Medicina, que se llama IOM por sus siglas en inglés, y otra es la de la Asociación Americana de Endocrinología. Ambas están peleados, ¿no? Entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y lo único en lo que están de acuerdo es que los niveles por debajo de 50 nanomoles por litro, que está aquí, nanomoles por litro, son indicativos de deficiencia o de riesgo de deficiencia en adultos. Ese es un punto que tomamos como punto estándar internacional para decir que hay deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Ahora la Asociación de Endocrinología argumenta de una manera diferente, argumenta que debería ser este punto de corte más alto, hasta 75 a 85 nanomoles. ¿Por qué?
Aquí lo que tenemos es una gráfica de la hormona paratiroidea en las concentraciones en suero, y estos son los niveles de 25-hidroxi en adultos, ¿no? En un nivel cercano a 75-80 nanomoles, aquí la hormona paratiroidea alcanza una meseta estable. Es decir, por debajo de este nivel de vitamina D, la hormona paratiroidea está activa. Y cuando está activa, ya dijimos que lo que hace es saca calcio de nuestros huesos. Entonces, un nivel más adecuado podría ser 75 nanomoles. Sin embargo, en este momento se habla de 50 nanomoles por litro como un nivel de deficiencia. Los niveles bajos de vitamina D se han asociado con muchísimas enfermedades, y aquí voy a mostrar esta gráfica de un artículo del Dr. Malcolm Holick, como esquizofrenia, depresión, infecciones del tracto respiratorio superior, incluyendo tuberculosis, broncoespasmo, asma, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, algunas enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria del intestino, artritis reumatoide, cánceres, mama, colon, próstata y páncreas, son los principales. Debilidad musculoesquelética, naturalmente todos los trastornos musculoesqueléticos, dolores musculares, osteoartritis, osteoporosis, osteomalacia, raquitismo, incluso mayor incidencia de preeclampsia y de operación cesárea en las mujeres con deficiencia de vitamina D. Entonces, esto ha hecho también que muchas personas cuestionen y nos digan, lo que pasa es que cuando tú te enfermas, tus niveles de vitamina D bajan, ¿no? Pero bueno, también hay plausibilidad biológica para muchas de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque existe el receptor de vitamina D en todo el cuerpo. Por ejemplo, les menciono un caso, solo un caso. El sistema nervioso central en el ser humano tiene receptores para vitamina D. Y no solo tiene receptores, sino tiene toda la maquinaria bioquímica para producir la vitamina D, el calcitriol, a partir del hidrocolesterol, del 7-hidrocolesterol. Así es de importante la vitamina D para el sistema nervioso central. El cerebro humano es un órgano de síntesis de vitamina D, entonces también. Las células inmunes sintetizan vitamina D, si existe el sustrato, sintetizan el calcitriol y se comunican utilizando la vitamina D. En los órganos de los sentidos también hay receptores de vitamina D, incluyendo la vista, el olfato, el oído, el gusto. En todo el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular, en el sistema genitourinario también hay receptores de vitamina D. En fin, y si hay receptores es porque se utiliza la vitamina D. Esta figura nos muestra una asociación negativa de la vitamina D con la adiposidad. Y esto se ha visto en todos los estudios. Nosotros en la encuesta nacional de México hemos visto en adultos una correlación negativa de 0.4 entre el índice de masa corporal y la concentración en suero de vitamina D. ¿Por qué es esto? Bueno, puede ser por varias razones, porque las personas que a lo mejor tienen un índice de masa corporal muy elevado, pues se solean menos, no sabemos. Pero lo que pasa es que la vitamina D, al ser liposoluble, también se deposita en el tejido adiposo, se secuestra en el tejido adiposo y se vuelve menos biodisponible. Entonces esa es una razón muy importante. Estos estudios, por ejemplo, que muestro aquí, son de suplementación con vitamina D y agarraron individuos con índice de masa corporal normal, con sobrepeso y con obesidad, a diferentes dosis de suplementación, y estos son los niveles de 25-hidroxi. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que los individuos con obesidad respondían menos a la suplementación. Es decir, con la misma dosis, un individuo con un índice de masa corporal normal responde mejor a la suplementación de vitamina D que un individuo con índice de masa corporal aumentado. Y esto lo vieron también al exponer a estos individuos a la luz solar, a la luz ultravioleta. Agarraron lámparas ultravioleta y expusieron a individuos a una dosis de luz ultravioleta inocua, la misma dosis, la misma edad y mismo género, y vieron exactamente lo mismo. Es decir, la síntesis y el almacenamiento de vitamina D están disminuidos en los individuos con obesidad. Y aquí es donde se nos combinan dos epidemias, ¿no? Una de sobrepeso y una de una deficiencia de una vitamina, diagonal hormona, que tiene numerosas funciones en el cuerpo. Entonces ambas se podrían estar combinando como un factor de riesgo que potenciaría todas estas enfermedades de las cuales nos estamos muriendo, que nos habló la doctora Gordillo anteriormente.
Ahora, con relación a la insulina, bueno, la vitamina D es esencial para la producción en sí de la insulina. Es decir, si hay deficiencia de vitamina D, se produce menos insulina. Pero no solo eso, las acciones de la insulina están disminuidas. Aquí tenemos una gráfica de sensibilidad a la insulina. Esto es el índice que se llama Quick 1 o Quick 1, que el otro índice es el HOMA, que nos mide la resistencia a la insulina, pero esta es la sensibilidad a la insulina. Y aquí tenemos los niveles de 25-hidroxivitamina D, que es el marcador de vitamina D, y este es el índice de sensibilidad a la insulina, mostrando una correlación positiva. Aquí tenemos la primera fase de respuesta a la insulina, y esta es la segunda fase de respuesta a la insulina después de una prueba de tolerancia a la glucosa oral en individuos adultos. Bueno, entonces la primera fase es el pico de insulina, ¿no? ¿Qué haces para controlar un nivel aumentado de glucosa, como después de una prueba de tolerancia? Y lo que pasa es que si tienes un mejor nivel de vitamina D, tu insulina sube menos. Es decir, requieres menos insulina para manejar la misma cantidad de glucosa que si tuvieras un nivel de vitamina D más bajo. Y todos sabemos que estos picos de insulina constantes y elevados son un factor de riesgo cardiovascular por sí mismo también. Aquí tenemos las pruebas de tolerancia a la glucosa oral. Esta es la glucosa a los 60, a los 90 y a los 120 minutos, y estos son los niveles de 25-hidroxi. Es exactamente lo mismo, es decir, a mayor nivel de vitamina D, menor elevación en la glucosa después de una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Entonces, todos estos estudios nos han llevado a pensar que la vitamina D podría ser un factor de prevención contra la diabetes. Y hay estudios observacionales con síndrome metabólico y todo esto donde muestran esto. Hay estudios que muestran que las mujeres, por ejemplo, en el estudio de las enfermeras, que es una cohorte grandísima en Estados Unidos, que ha seguido a más de 200.000 enfermeras por casi 20 años, se mostró que las que tomaban un suplemento de vitamina D tenían un 20% menos de riesgo de diabetes que las que no lo tomaban, después de ajustar por variables de estilo de vida, ¿no? O sea, no es porque se cuidaran más, digamos, ya estamos controlando por todas esas variables de actividad física y esto, bueno, un 20% de protección si tomaban un suplemento de vitamina D. Y eso ya tiene algunos años. Con relación a la enfermedad cardiovascular, bueno, ¿qué podría hacer que la vitamina D tuviera una función protectora? Bueno, se ha asociado una menor presión arterial sistólica con un mejor estado de vitamina D. También una menor resistencia vascular periférica, un menor engrosamiento de la íntima media de las arterias, un aumento en la secreción, pero también en la sensibilidad a la insulina, que ya mencioné, menores triglicéridos y menor lipoproteína de muy baja densidad, un efecto positivo en la contractilidad del miocardio y disminución en las citocinas inflamatorias, que también se ha mencionado en otras presentaciones. Entonces, todos estos factores podrían hacer que la vitamina D tuviera una función protectora en contra de la enfermedad cardiovascular, a través de múltiples mecanismos, a través de mecanismos inflamatorios, a través de la misma resistencia a la insulina, a través de mecanismos relacionados también con la lipólisis y con la adipogénesis, que se han demostrado experimentalmente que la vitamina D, cuando está mejor, tiene efectos positivos sobre estos parámetros. Y ahora sí voy a pasar al estudio que les quiero platicar y que hemos enviado a publicación. Aquí estamos los autores, en donde vemos que la deficiencia de vitamina D se asocia con factores de riesgo cardiovascular en mujeres mexicanas en edad reproductiva. Y para ello utilizamos datos de la ENSALUD 2012, que es una encuesta representativa en 50.000 hogares. Tuvimos una muestra de valores bioquímicos en 3.260 mujeres de 20 a 49 años. Aquí, como dice el doctor, bueno, yo hubiera querido tener hasta los 60 años, pero ¿por qué no? Bueno, por la misma razón, porque los bioquímicos también son caros, ¿no? Entonces, pues tuvimos de 20 a 49 años. Esta muestra representa a 19 millones de mujeres, porque es una muestra aleatoria, estratificada, y al final nos da datos como si hubiéramos entrevistado a este número de mujeres. Y lo que hicimos fue que medimos 25-hidroxivitamina D, o sea, el marcador, por un ensayo de quimioluminiscencia en nuestro equipo en el Instituto de Salud Pública, y para esto utilizamos estándares internacionales que se llaman NIST, comparándonos con resultados que obtiene el CDC, por ejemplo, para verificar que nuestras muestras están bien medidas con el método que utilizamos. Y tuvimos variables sociodemográficas como edad de residencia, región, nivel socioeconómico e indigenismo. Los factores de riesgo que medimos fueron diabetes, que ahí teníamos el diagnóstico previo autorreportado, es decir, la señora o participante decía yo tengo diabetes y mostraba el medicamento que está tomando, y también por hallazgo de la encuesta, si tenía un valor de glucosa en ayuno mayor
a 126 miligramos por decilitro lo clasificamos como diabetes en ayunas. Colesterol total por arriba de 200, triglicéridos por arriba de 150, colesterol HDL bajo por debajo de 50, homocisteína arriba de 14 micromoles, proteína C reactiva 5 miligramos por decilitro, índice HOMA arriba de 3.8, la resistencia a la insulina, presión arterial arriba de 140-90, infarto agudo de miocardio reportado, y sedentarismo según criterio del cuestionario internacional de actividad física que se llama IPAC o IPAC, que es un cuestionario que se utiliza mucho en encuestas porque es muy sencillo y lo que nos permite es clasificar a los individuos que son activos y a los que son sedentarios. Digamos, los de en medio no estamos tan seguros, pero por lo menos con los extremos sí sabemos quién sí es muy activo y quién sí es muy sedentario. ¿Qué vimos como resultados? Bueno, ya dijimos 3.260 mujeres de 20 a 49 años, aquí están los rangos de edad, 36% de 20 a 29, etcétera. Por área de residencia, la mayoría urbanos, ¿no? Como ocurre en nuestro país. Por regiones tenemos 22% norte, 47% centro, y Distrito Federal, 30% sur. Nivel socioeconómico, 25% bajo, 43% alto. Pero este nivel socioeconómico alto es de acuerdo a la posesión de seres domésticos y disponibilidad de servicios básicos en la casa. O sea, este 43% de mujeres no viven en las lomas, ¿verdad? Sino que es nivel socioeconómico alto para una muestra poblacional en donde si tienes una casa con piso firme y 3 habitaciones, pues es alto, ¿no? Y bueno, los factores de riesgo, ¿cómo están? Por índice de masa corporal, con normal solo 30%, sobrepeso 33% y 36% con obesidad, que es lo que hemos visto en todas las encuestas. Como sedentarias, 29.6%, ahí sí no les fue tan mal, porque en realidad esperábamos que fuera mucho más alto el índice de sedentarismo, pero este sedentarismo sí es un nivel de sedentarismo muy grande, ¿no? Es decir, es la gente que no se mueve. Digamos, diabetes tipo 2, 7.6%, es un poco menos que lo que se ha visto en la muestra nacional general por el grupo de edad, porque nos quedamos en 49 años. Si hubiéramos agarrado de 50 más, ahí hubiéramos aumentado. Resistencia a la insulina, un 20% clasificado como con resistencia a la insulina. Hipertensión, casi 20%. Colesterol total elevado, 24%. HDL bajo, pues es la anomalía lipídica más común en México, ¿no? En todas las encuestas, 48%, casi la mitad de la población. Y esto también es sedentarismo, ¿no? Triglicéridos 37%, pues eso es más dieta. Infarto al miocardio 1.2%, es poquito. Homocisteína alta es muy poco. Y proteína C reactiva elevada, o sea, inflamación 21%. Y ahora voy a mostrar un poco cómo está la prevalencia de deficiencia de vitamina D en mujeres mexicanas, de acuerdo a algunas características, y de los niveles deficientes y suficientes. La prevalencia en general es cercana al 30%. Nosotros hemos visto eso lo mismo en niños y en adultos y en adolescentes. Hemos estudiado varias encuestas nacionales midiendo vitamina D y un 30% son deficientes en México. Y uno se pregunta, ¿por qué un 30% de personas son deficientes de vitamina D en México? Cuando yo empecé a hablar de ese problema, estaba en Estados Unidos haciendo mi tesis, mis asesores me decían, bueno, es que ¿por qué allá la gente a lo mejor anda con un sombrero muy grande por la calle? Y yo decía, no es por eso, ¿verdad? Han visto mucho Speedy González, no. Pero no, claro que no, es nuestro estilo de vida, ¿no? Vivimos en ambientes cerrados, un estilo de vida de interiores, es más en las áreas urbanas. Los niños, por ejemplo, de áreas urbanas del Distrito Federal tienen un alto porcentaje de deficiencia, hasta 40%. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no salen a la calle a jugar como salíamos nosotros hace muchos años, por muchas razones. Bueno, tan solo las contingencias ambientales, la inseguridad, etcétera. O sea, ¿qué mamá en su sano juicio deja ya a su niño salir a la calle? Ve a jugar y regresa cuando quieras, ¿no? No, pues eso, nadie haría eso, ¿no? Entonces los niños no salen, las diversiones son electrónicas, ¿no? Juegan, el sobrepeso agrava esta situación, los trabajos, tanto de las mujeres trabajadoras como de los hombres, son en ambientes cerrados, etcétera. Entonces tenemos un estilo de vida que nos impide exponernos a la luz solar, pero como tenemos la falsa creencia de que vivimos en un país soleado y no hay deficiencia, tampoco tomamos suplementos de vitamina D, ¿no? Pero ¿a qué hora nos asoleamos? Y ya dije, si no nos asoleamos, si no tomamos un suplemento de la vitamina D de la dieta, no va a salir. La ingesta promedio en niños es de 100 unidades por día.
cuando la recomendación son 400, ¿no? Y en adultos como 120 o menos, porque los adultos dejan de tomar leche en una etapa de su vida, más o menos los jóvenes dejan de tomar leche, toman los niños y las mujeres de mayores de 45 años por lo de la osteoporosis, que les dicen que tomen leche, y entonces toman leche entera, ¿no? Que eso tampoco es tan bueno, ¿no? Pero los de en medio, los jóvenes, están deficientes como nadie. Entonces veamos aquí por edad. En 20 a 29 años, mujeres 31% deficientes en azul, ¿verdad? Suficientes es solo esta barrita gris, 19%, las jóvenes. Y aquí aumenta la deficiencia. En las mujeres mayores todavía es mayor, hasta 41% de deficiencia. Solo un 16, 13 o 19% tienen un nivel adecuado. Horario urbano y rural. La deficiencia se observa mayor en las áreas urbanas, hasta 40% casi, comparado con 23% en las áreas rurales. Y esto tiene sentido si pensamos que la deficiencia de vitamina D va a venir de la exposición a la luz solar. Por regiones, la deficiencia es mayor en el centro, que incluye el Distrito Federal. Me voy un poco rápido porque ya me dieron 5 minutos. Por nivel socioeconómico, vean esto nada más, es mayor la deficiencia en el nivel socioeconómico alto que en el nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? Porque de la dieta no va a venir la vitamina D. Entonces, aunque las mujeres de mejor nivel socioeconómico tengan una mejor dieta, están deficientes porque se exponen menos a la luz solar. Vamos a ir ahora hacia las prevalencias ajustadas por factores de riesgo, y me voy a ir a los principales. En pacientes con diabetes, un 58% estaban deficientes de vitamina D, comparados con un 35% que no tenían diabetes. En sobrepeso, un 42%, comparado con 29% sin sobrepeso. Con triglicéridos altos, un 41% tenían deficiencia. Ahora vamos a ver la otra película, es decir, ¿qué pasa con los factores de riesgo con el factor de exposición de vitamina D deficiente? Cuando hay deficiencia de vitamina D, hay un 2.6% más riesgo de tener diabetes, por ejemplo. Cuando hay obesidad, cuando hay deficiencia de vitamina D, 1.5 veces más probabilidad de tener obesidad. Cuando hay deficiencia de vitamina D, 1.4 veces más posibilidad de tener colesterol elevado, y para triglicéridos 1.3, aunque es marginal. ¿Qué concluimos? Bueno, que la deficiencia de vitamina D es altamente prevalente en mujeres mexicanas en muchos estratos y que se asocia a varios factores de riesgo cardiovascular, incluyendo resistencia a la insulina, obesidad, y marginalmente para colesterol elevados y triglicéridos, menor riesgo para HDL bajo. Pero aquí me brinqué resistencia a la insulina, 1.5 veces más riesgo de resistencia a la insulina cuando hay deficiencia de vitamina D. Y esto está ajustado por todas las variables, actividad física y todos estos factores de riesgo. A pesar de ello, los resultados no son concluyentes a la fecha en numerosos estudios, y existen ensayos clínicos muy grandes que van a suplementar a miles de personas, como este estudio que se llama Vital. Dice que los resultados van a salir a fines de este año, yo los estoy esperando, para ver si el hecho de suplementar con vitamina D evita que a la gente le dé diabetes y obesidad y enfermedad cardiovascular. Esa es la conclusión, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación.